La individualidad constituye, en la trayectoria evolutiva, una etapa durante la cual el ser desarrolla sus facultades y adquiere sabiduría mediante el propio esfuerzo exclusivamente, capacitándose así para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece por haberlo logrado, conscientemente y por propia voluntad, en milenios y milenios de experiencias de acción, lo cual es para un espíritu la única forma de poder progresar en su evolución. La individualidad espiritual no impone individualismo humano, pero como la interpretación y la traducción humanas de las vibraciones espirituales que se reciben en un mundo como el nuestro son siempre deformadas y hasta invertidas, el hombre, influido por su egocentrismo, traduce la sensación de individualidad, que es responsabilidad de sí mismo, como individualismo, en todos los aspectos de su vida de relación. El individualismo. Errónea traducción humana de la individualidad que, como dijimos, es una etapa en la trayectoria de la evolución espiritual, es contrario a la ley de fraternidad universal, en consecuencia. Su influencia en el hombre es fuente de dolor para el ser, en su aspecto espiritual y en su aspecto humano. La individualidad, con minúscula, es un estado humano que va perdiéndose a medida que avanza en el mundo la unificación. En realidad, la individualidad espiritual es, simplemente, una denominación que damos a un periodo en el cual cada ser debe progresar por sí mismo, mediante el uso amoroso y, en consecuencia, acorde con la ley, de su libre albedrío y su voluntad. A medida que, progresando evolutivamente por el propio esfuerzo, va desapareciendo la individualidad y se avanza en la unificación, el desarrollo de la vida del ser se hace más acorde con la ley del amor, incluso en los periodos de encarnación. Y, paulatinamente, van eliminándose las causas de dolor, pudiendo entonces actuar y vivir humanamente con mayor felicidad en mundos físicos. En el proceso de unificación, la individualidad va desapareciendo, pues los seres van unificándose en aquello similar que desarrolló cada uno, pero no se unifica su esencia divina. Cada ser es, por siempre, desde el momento en que su esencia divina nace a la vida, y va logrando puntos evolutivos cada vez más avanzados como producto del esfuerzo propio, no podría, pues, unificarse, fusionarse en su esencia divina con otros seres. Lo espiritualmente adquirido se ha consubstanciado con su esencia divina en todos los seres que se unificaran, y aunque tenga de unos a otros diferente intensidad, mayor o menor de acuerdo con el punto evolutivo del ser, dentro de determinados límites, comienzan a unificarse, de acuerdo con la ley, al llegar el momento de la acción-amor. No debemos confundir unificarse con unirse, la unión es transitoria, la unificación es permanente. A medida que el hombre vaya sutilizando se irá perdiendo paulatinamente la individualidad. La preparación para la individualidad espiritual se realiza durante el periodo de experiencias en el reino animal. Recordemos que nada es repentino en la evolución, y comienza a tener vigencia cuando el ser adquiere conciencia, discernimiento, libre albedrío y voluntad. La individualidad termina cuando la conciencia deja de ser individual para transformarse en conciencia universal. Pregunta: ¿los cuerpos físicos invisibles se conforman en el mundo de encarnación? Explicación: sí, se conforman en el mundo de encarnación. El mundo tiene, además de las vibraciones que corresponden al plano, las vibraciones generadas y atraídas por las humanidades que en él experimentaron y por la naturaleza. La vibración base de cada cuerpo físico invisible la toma del mundo, pero en lo que corresponde al plano. Significa esto que tiene las vibraciones base del plano en ese mundo. Por ejemplo, dos planetas que están en un mismo plano tienen las mismas vibraciones bases mentales, emocionales, sensoriales y demás, pero en cada uno de ellos la vida se ha desarrollado en forma diferente y, en consecuencia, ciertas vibraciones son exclusivas de cada mundo y los seres que deben encarnar en ellos las necesitan para su forma. Cuando un ser, en su partícula espiritual, desciende a un mundo para encarnar, forma sus cuerpos físicos invisibles, que denominaremos cuerpos básicos, los cuales le son indispensables en el desarrollo de toda su acción, es decir que los conserva en todas sus reencarnaciones en ese mundo, y no se desprende de ellos hasta que abandona el mundo. En esos cuerpos físicos invisibles básicos van quedando los rastros dejados en cada encarnación como necesidad kármica, o sea deudas con la ley, y también las huellas dejadas por las experiencias vividas acordes con la ley, las que le serán útiles al ser en sus futuras reencarnaciones. De acuerdo con esos rastros, que significan deudas con la ley, y su necesidad de eliminarlos,
forma el ser los cuerpos físicos invisibles transitorios de sus reencarnaciones. Las vibraciones necesarias para esos cuerpos físicos invisibles en gestación las reclama el cuerpo físico que se va gestando, a través del respectivo cuerpo físico invisible de su madre, y el ser, en su partícula proyectada, lo adapta a sus necesidades kármicas y de experiencias. Mientras los cuerpos físicos básicos conservan rastros, que, como dijimos, significan necesidades kármicas, la partícula espiritual no podrá desintegrarlos para reintegrarse a su todo, pues antes de reintegrarse a su todo, deberá haber saldado todas sus deudas con la ley y cumplido las experiencias que vino a obtener. Cuando un ser, en su partícula espiritual, encarna por primera vez, sus cuerpos físicos invisibles básicos, recién formados, son limpios, podríamos decir, de toda vibración que pudiera empañar su pureza, como ocurre con las vibraciones de los rastros. Si, en cambio, es partícula de un espíritu evolucionado que debe comenzar una experiencia o una tarea en ese mundo, las vibraciones de la mente y el alma formadas, en lo que el mundo permite, a nivel de su punto de evolución, son puras, sin rastro alguno en sus cuerpos físicos invisibles básicos, que también ha debido formar. La partícula espiritual transmite a sus cuerpos físicos invisibles transitorios, por intermedio de sus cuerpos físicos invisibles básicos correlativos, las vibraciones y la energía necesarias para trabajar en las experiencias y tareas que debe realizar. Pregunta. Entonces tenemos cuerpo mental básico y cuerpo mental transitorio, cuerpo astral básico y cuerpo astral transitorio. Explicación. Sí, naturalmente. De lo contrario, una vez que el ser se ha desprendido de los cuerpos físicos invisibles transitorios no podría actuar cuando debe hacerlo en el plano mental y en el plano emocional sensorial, a pesar de encontrarse en el plano astral. Pregunta. ¿Puede un ser encarnado en la Tierra trasladarse en cuerpo astral a otro planeta? Explicación. Depende de su calidad espiritual. Si espiritualmente está exactamente dentro de los límites vibratorios físicos invisibles de nuestro planeta, no podría trasladarse a otro planeta más avanzado, porque cada planeta, de acuerdo con su punto vibratorio, tiene un límite vibratorio en todos los planos físicos invisibles, límite que la calidad espiritual del ser encarnado permite, o no, superar. Sí, por su calidad, el espíritu puede responder a las vibraciones físicas invisibles de otros planetas. Siempre que la ley lo permitiera podría un ser encarnado en este mundo trasladarse para realizar una tarea de bien en otro planeta. Esos traslados son sumamente breves. Un ser de un planeta avanzado puede trasladarse astralmente a otro planeta siempre que sus vibraciones tengan un cierto punto de similitud con las vibraciones que corresponden a ese planeta. En su traslado, sus cuerpos físicos invisibles mental y emocional sensorial le acompañan en sus vibraciones más sutiles. Ese traslado es muy breve, en casi todos los casos, pero su permanencia en ese otro planeta le permite realizar la captación que se busca o el trabajo que debe efectuar, de acuerdo con la ley. Pregunta. ¿La vibración astral de dos planetas de un mismo plano y de un mismo sistema solar puede ser similar? Explicación. Sí, puede ser similar, porque al nacer los planetas del Sol ya traen las sustancias correspondientes a los diferentes planos físicos invisibles, de manera que pueden tener similitud, aunque no igualdad, pues responden a distintos momentos del Sol. Además, cada planeta va conformando su vibración propia, a través de los milenios del desarrollo de vida en ese planeta. Un grupo de planetas nacidos de un mismo Sol tendrían características determinadas, porque todos están constituidos por elementos en un estado vibratorio similar, pero, como luego de haberse realizado, digamos, la eclosión que dio lugar a la formación del planeta, el Sol ya había modificado su estado vibratorio, al nacer de él, en otro momento, otros planetas. Estos pueden tener características diferentes y la vida física puede diferenciarse de unos a otros dentro de un mismo sistema. En cada sistema puede haber planetas destinados, simultáneamente, a recibir en su momento vida evolucionante en diferentes puntos evolutivos, es decir, a constituir mundos diferentes entre sí. Esto se debe a diferentes estados del Sol, pero se realiza siempre de acuerdo con la ley de evolución y las necesidades de la vida evolucionante. Ejemplo, en un mismo sistema puede haber planetas que han nacido constituidos por elementos de menor densidad que los de otros, pues los planetas están constituidos por vida no evolucionante que evoluciona.
De modo que puede nacer un planeta constituido por elementos, vida no evolucionante que evoluciona, menos densos, y otro constituido por elementos más densos. Por lo tanto, en un sistema puede haber unos planetas que comienzan a recibir vida evolucionante, chispas divinas y luego soplos espirituales, en punto de evolución anterior, y otros planetas en punto de evolución posterior. En el proceso de su evolución, las chispas divinas y los soplos espirituales deben obtener el máximo de experiencias, por lo tanto, no realizan sus experiencias en un planeta solamente, sino que la ley les proporciona los medios para realizar todas las que necesitan, llevándolos a experimentar en planetas constituidos por sustancias diferentes, más densas y menos densas. En esos planetas, aun cuando su vibración esté en el punto requerido para las experiencias que corresponden a esas chispas divinas y a esos soplos espirituales en ese momento de su trayectoria involutivo-evolutiva, la naturaleza tiene aspectos distintos. Pregunta: ¿puede haber un planeta sin habitantes? La Luna, por ejemplo. Explicación: todo, en el universo, tiene una finalidad. Ciertas vibraciones del Sol, la Tierra no puede recibirlas directamente porque la forma nuestra no las soportaría y debe recibirlas a través de la Luna, que actúa como transformadora de esas vibraciones. Por otra parte, la Luna es receptora de determinadas vibraciones que provienen de la Tierra, que tienen en la Luna una especie de espejo que las refleja, volviéndolas a proyectar, con otro punto vibratorio, el necesario, sobre los lugares de la Tierra a los cuales están destinadas. Esto significa que la Luna puede haber nacido con esa finalidad y no ser un planeta que murió. Pregunta: ¿por qué es imprescindible para nuestro planeta cambiar ahora su tónica vibratoria? ¿Qué ocurrirá? Explicación: porque, de acuerdo con los términos de la ley de evolución, nuestro planeta deberá pasar ya a integrar un plano más sutil. Por consiguiente, todo lo que puede obstaculizar el cumplimiento de esa necesidad evolutiva será eliminado. En un momento evolutivo como este, llegan a la Tierra, por ley de evolución, vibraciones nuevas que responden a la necesidad del planeta de alcanzar el nuevo punto evolutivo que le corresponde, pero, como el planeta, demorado en su ritmo, no ha alcanzado la preparación necesaria para armonizarse con esas vibraciones nuevas, habrán de producirse choques vibratorios cuyas consecuencias podrían ser catástrofes, desastres, desencarnaciones en masa, porque, como es imprescindible adaptar el medio a las nuevas vibraciones, todo aquello que obstruya su acción será eliminado. Debemos tener presente que en esto no obra ninguna voluntad, sino la acción de las nuevas vibraciones, que comienzan a actuar en el mundo en el momento preciso marcado por la ley de evolución. Esas nuevas vibraciones producirán el efecto purificador necesario, eliminando las vibraciones que no condigan con este momento de la evolución en la Tierra. Mediante el trabajo de purificación que se realiza en los grupos misioneros de tarea espiritual, sobre el plano mental y en el plano astral del mundo, tarea que obra y actúa sobre las mentes y las almas de nuestra humanidad, podrá cambiar e ir mejorando, cada vez más, la vibración mental y astral, emocional sensorial, de todos los hombres del presente y del futuro, lo cual permitirá la adaptación progresiva de la vibración del planeta a las nuevas vibraciones que deben actuar en él, de acuerdo con la ley de evolución. Pregunta: ¿cuando comienza una gestación, ya está determinado el ser que va a ocupar ese cuerpo? Explicación: sí, porque las encarnaciones y reencarnaciones están regidas por la ley, ya sean gestaciones completas, es decir que el ser nacerá como humano, o interrumpidas, o sea que, por diferentes causas, el ser no llegará a nacer a la vida humana. Pregunta: ¿es posible gozar de verdadera salud física si la mente y el alma no vibran positivamente? ¿Por qué? Explicación: no. Porque salud es expresión de equilibrio,